Continue reading together The Model Millionaire by Oscar Wilde. My model is wonderful, said Alan. Have you ever seen such a wonderful beggar? Poor old man, said Hughie. How sad he looks. Of course, said Alan. I don't want a beggar to look happy. How much is a model paid for standing in your studio? Asked Hughie. Not much, answered Alan. Only $1 an hour. And how much money do you get when you sell a picture? Asked Hughie. For this picture I will get £2,000, said Alan. You're a rich man. I think the model should get some of the money, said Hughie. Nonsense, nonsense, said Alan. It's difficult to be a painter. It's not difficult to be a beggar. Few people can paint pictures. Anyone can beg. Ok, ahora vamos a ver algunas de las palabras del vocabulario relevante de esta página del libro, que hay un par, ¿sí? Primero tenemos wonderful. Wonderful como adjetivo es maravilloso. Después tenemos shilling, que esta suena interesante. No es algo que va a ser súper útil, pero tiene mucho que ver con el tiempo en el que fue o el momento histórico en que fue escrito el libro. Y shilling quiere decir chelín, ¿sí? Que viene a ser como el centavo de la libra en aquel momento, ¿sí? Habla mucho del periodo histórico en que fue escrito el libro, ¿sí? Después tenemos nonsense, que nonsense quiere decir como disparates, como que nada que ver, ¿sí? Nonsense. Esa es una palabra, frase que se usa mucho cuando alguien está diciendo algo que nada que ver, es como que nonsense, disparates. Después tenemos few. Few es pocos, ¿sí? O poco. Es un adjetivo. Después tenemos beg, que ya habíamos visto beggar en la clase pasada, ¿sí? To beg es el verbo, que es mendigar. Después tenemos una frase que a mí me resultó interesante, oración, ¿sí? Que es la oración que dice, How much is a model paid for standing in your studio? Ahí tenemos dos phrasal verbs que yo resaltaría. Uno es pay for. Pay for es pagar por algo. En este caso es to be paid for something, ¿sí? Someone is paid for doing something. A alguien se le paga por hacer algo, ¿sí? Y después tenemos standing in. En este caso, standing in your studio está refiriéndose literalmente a que el Alan es un pintor, ¿sí? Y tiene a un modelo que está parado en su estudio para que él lo pinte, ¿sí? Así que esas son las palabras o frases de hoy. La página de hoy estuvo bastante interesante porque tiene bastante vocabulario. Ya van viendo cómo se conecta el vocabulario que vimos la vez pasada con el que vimos ahora, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando uno lee, las cosas se van conectando, ¿sí?